La Organización Mundial de la Salud dio a conocer ayer distintos estudios que han estado haciendo sus expertos en torno a la vacuna Coronavac del laboratorio chino Sinovac. Y hoy para hablar de estos análisis, pero también de los desafíos que hay actualmente para el desarrollo de esta vacuna en medio de la pandemia y también de la posibilidad de que se produzca en Chile, hoy nos acompaña Pablo González. Él es director ejecutivo del estudio clínico de la vacuna Sinovac en Chile, académico de la Universidad Católica e investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Bien, tú, Patricia, un gusto estar aquí. Pablo, tú como director ejecutivo del estudio de esta vacuna en Chile, ¿cómo ves los resultados o el análisis al que llegó ayer la Organización Mundial de la Salud en torno a la vacuna, pensando en que decían que es eficaz para los menores de 60 años, pero ponían bastantes dudas en torno a la calidad de los estudios, en torno a los efectos adversos? ¿Cómo lo ves? Primero que nada, me parece muy positivo que haya habido un muy buen comentario o resolución en términos de la eficacia o efectividad de la vacuna, que es algo sumamente importante, ¿cierto?, para poder combatir de forma efectiva las infecciones en el país y en el resto del mundo. Respecto a las observaciones sobre la seguridad de la vacuna, la verdad me sorprendieron bastante, dado que al menos en Chile estamos próximos a la vacunación ya de 13 millones de personas con la vacuna de Sinovac, y Chile cuenta con un muy buen registro de farmacovigilancia, muy buen registro de seguimiento de efectos adversos de la población vacunada, y por tanto puede dar cuenta de que esta vacuna es muy segura, no ha producido problemas en ningún tipo de población, al menos lo que se ha comunicado desde el Ministerio de Salud, que es un poco la observación o el interés que tenía la OMS de conocer más datos respecto a cómo se comporta la vacuna en términos de seguridad en población con comorbilidades o en adultos mayores. Yo creo que esa información está, yo creo que esa información es positiva y que tal vez lamentablemente no se haya presentado adecuadamente, no se presentó a la OMS en este proceso. Pero entonces, ¿es una mala noticia para el laboratorio y la vacuna en sí? Porque en el fondo ponen en duda la calidad de los estudios. Yo creo que pone en el manifiesto que falta información, faltó presentar información. Yo creo que por ahí va la observación de la OMS, porque, como bien digo, se cuenta con una enorme cantidad de información de farmacovigilancia de esta vacuna. Solo en Chile hay 12 y tantos millones de personas vacunadas con, 12 y tantas millones de dosis de la vacuna administradas, y por tanto hay muy buenos registros, muy buenos antecedentes y datos de seguridad. Yo creo que faltó presentarlos más que los resultados no son satisfactorios. Pablo, en este análisis de los expertos de la OMS, ellos hablaban de las lagunas en las pruebas de seguridad, por ejemplo, en las mujeres embarazadas. ¿Qué avances han habido en ese segmento de la población, pensando que, por ejemplo, Pfizer ya se puede administrar a mujeres embarazadas en Chile, pero no todavía a Coronavac? Así es. Bueno, es un aspecto obviamente sobre el cual hay que trabajar. En los estudios clínicos en sí tenían como factor de exclusión personas embarazadas, como una forma de resguardar, de garantizar seguridad en fondo inicial. Posteriormente, obviamente, está la idea de incorporar a ese grupo poblacional en estudio, y se plantea hacerlo en el corto plazo. Así que nuevamente es simplemente un asunto parece de tiempo, de consolidar o juntar esos datos para poder presentarlos, para que también tener consideraciones para ese grupo específico poblacional y la eventualidad de poder vacunarlos con esta vacuna. Pero todavía no están haciendo análisis específico de mujeres embarazadas con Coronavac, ¿o cuándo deberíamos tener noticias sobre eso? Hay antecedentes que obviamente están en proceso de evaluación, son personas que fueron vacunadas con la vacuna de Sinovac y luego tuvieron embarazo. Se hace seguimiento de esas personas, los seguimientos se hacen por periodos extendidos, obviamente esperaría hacer seguimiento durante todo el embarazo hasta la conclusión del embarazo, con el nacimiento del infante, para asegurarse, estar totalmente convencido de que hay seguridad absoluta en torno a la vacuna en esa población. Así que hay población de estudio para esta materia y prontamente debería contarse un antecedente para ellos para llenar esa o poder entregar esa información. Claro, se entiende que está en estudio todavía, pero ustedes tienen, no ustedes, sino que la vacuna, el laboratorio, tú como director ejecutivo del estudio, ¿tienen alguna expectativa de cuándo se podría empezar a vacunar a embarazadas con esta vacuna en particular?
No tengo fecha exacta, por lo pronto. Hay que recordar que estamos también en el contexto de una emergencia sanitaria y la principal foco de la mayoría de las vacunas ha sido primero abordar la población de mayor riesgo. En su momento la población de mayor riesgo obviamente eran los adultos mayores y por tanto eran la principal población eh, de interés. Luego esto ha ido variando un poco, ¿cierto? Se encontró posteriormente, más recientemente, que las mujeres embarazadas de hecho son un grupo que puede sufrir manifestaciones graves de COVID-19 y por tanto, también por tanto, es importante, perdón, poder vacunarla. Pablo, y tú como experto también, más allá de director del estudio de Sinovac, ¿cómo ves este debate que se ha dado de abrir y ampliar la vacunación a todas las edades, mayores de 18 años, y no ir por edades cortitas o estratos de edades semana a semana? Me parece muy positivo. La verdad, la vacunación en el último tiempo ha estado un poco lento. Diversas razones, entre las cuales también, obviamente, por disponibilidad de vacunas no se podía abrir el proceso de vacunación a todos de forma inmediata. Las vacunas van llegando por envíos bien acotados, con cantidades bien acotadas. Obviamente hay que asegurar la segunda dosis para aquellos que ya recibieron la primera dosis y por tanto se entendía que anteriormente si no se disponía de las vacunas no se podía abrir demasiado el calendario para todas las edades. Ahora que aparentemente hay mayor disponibilidad de vacuna, también como globalmente la demanda por vacunación ha disminuido en cierta medida, para también no atochar al personal de salud que lleva a cabo el proceso de vacunación, me parece muy positivo el que se haya abierto a edades menores y que así se puede ir cubriendo al mayor porción de la población posible que es susceptible a infección y que están acudiendo al hospital y están siendo internados en UCI producto de COVID-19. ¿Y tú ves que hay disposición para evaluar algo así, para abrir la vacunación a todos los mayores de 18 años? Bueno, depende de estos factores que mencionaba anteriormente. Yo creo que primero se va a ver cómo evoluciona con esta nueva apertura, ¿cierto? Que ha ocurrido en las últimas semanas, esta semana siguiente, con personas ya dentro de los 30 y algo años, lo cual es muy positivo también. Eso propone una aceleración o un avance bastante positivo en términos de ir disminuyendo la edad de las personas que se pueden vacunar. Ojalá pueda extenderse a personas hasta los 18 años, pero depende, como digo, de la disponibilidad de vacuna y de las capacidades de los sistemas de atención de vacuna, de poder absorber una potencial demanda significativa en caso de que acudan de forma masiva a vacunarse a estas personas. Claro, va más allá de la voluntad, tiene que ver con un tema de capacidades. Pablo, pero de todas formas, por ejemplo, si nos ponemos en el escenario de ampliar la vacunación a todos, igual hay expertos, por ejemplo, el mismo exministro Jaime Mañalich hablaba de que es súper difícil llegar a la inmunidad de rebaño si es que no se vacuna a los menores de 18. ¿Qué avances hay de Sinovac respecto a este grupo de la población? Sí, bueno, tú bien tomas un punto muy importante. Hay una población no menor de número de individuos que son los menores de 18 que son susceptibles a COVID-19 y para los cuales actualmente no existe vacuna. Bueno, ahora muy recientemente Pfizer está introduciendo poco a poco vacuna para algunos rangos, ¿cierto?, de menor edad dentro de esa población. Particularmente en Canadá ya se aceptó la inoculación de entre 12 y 16. Sinovac también ha hecho esfuerzos en términos de buscar poder proteger esa población pediátrica. Ya ha realizado estudios clínicos fase 1-2 con muy buenos resultados en China, con muy buenos perfiles de seguridad, también muy buenos perfiles de inmunogenicidad, lo cual obviamente se quiere evaluar ahora en el contexto de un estudio de fase clínica 3 para evaluar si es que esta vacuna en esta población es efectiva o no. ¿Y cuándo podríamos ver entonces los resultados de estos estudios pensando en la necesidad de vacunar a los menores de edad? O sea, algo es relativo. Obviamente uno quisiera comenzar lo antes posible con estos estudios. Hay toda una serie de procesos regulatorios que deben llevarse a cabo, que son muy estrictos y que son sumamente necesarios. Y luego de ello, obviamente la realización del estudio, para lo cual va a depender también la tasa de incidencia de infección del virus en esa población, que depende también globalmente del estado de inmunidad de la población en general.
y por tanto en algunos casos puede ser muy rápido si es que hay nuevas olas y si es que la población global no está muy inmune, o puede ser muy lento si es que la población está adulta, está vacunada y por tanto minimiza las infecciones también de esta población pediátrica. Y luego además en función de eso, de esos resultados de eficacia que pueden obtenerse luego de esos estudios, queda por determinar si es que las agencias regulatorias van a querer aprobar de inmediato un uso de emergencia de esta vacuna en esa población, o si van a preferir un conducto más tradicional de registro no de emergencia para esa población, dependiendo el fondo de la urgencia con la cual esa población necesite un elemento de protección profiláctico como son las vacunas. Tú hablabas de que en China ya se están probando esto en menores de edad, pero se va a probar también con niños chilenos, pensando en que la población chilena ha sido una de las que se ha caracterizado por participar de varios estudios, sobre todo de Sinovac. Pues se está explorando esa posibilidad con Sinovac. Nos parece que ya han tenido una muy buena experiencia en términos de estudios clínicos aquí en Chile. Están las capacidades científicas y clínicas claramente en nuestro país, muy rigurosas. Tenemos al ISP también, que es una agencia regulatoria en el área de salud de nivel 4, a la par con la FDA y la EMA, o sea, muy estricto, muy riguroso, y por tanto obviamente ven con muy buenos ojos nuestras capacidades de realización de estudios clínicos y están interesados en un estudio clínico de esas características en nuestro país. O sea, ¿se podría aprobar o se va a aprobar definitivamente con niños chilenos? Se está trabajando en ello y claramente hay interés en realizar un estudio de esas características aquí en Chile. Pensando también, siempre hablando de las vacunas y de una posible tercera dosis, Pfizer, por ejemplo, ya ha dicho que se podría pensar en esto. ¿Cómo es en el caso de CoronaVac? También se ha planteado, y no solamente para CoronaVac y Pfizer, también para otras vacunas, se ha planteado la posibilidad de una tercera dosis. Y ahí quisiera partir diciendo que es muy común que algunas vacunas requieran más de 2 dosis, porque a algunas personas les podría llamar la atención de por qué algunas vacunas requieren más de 2 si es que hay otras vacunas que requieren solo una. Entonces, esto depende del virus totalmente. Hay vacunas, por ejemplo, contra hepatitis que requieren 3 dosis, hay vacunas contra algunas bacterias como el neumococo que requiere 4 dosis, y por tanto depende del patógeno, del microorganismo, cuántas dosis se requieren. Y una tercera dosis lo que podría hacer es ayudar en 3 aspectos. Uno de ellos es reforzar la inmunidad ya inducida por las 2 dosis y prolongarla en el tiempo, haciendo que esta inmunidad dure más meses o más años, obviamente por determinar, porque estamos recién conociendo sobre la inmunidad contra este virus. El otro también es inducir una respuesta inmune más robusta en aquellas personas que han respondido débilmente a la vacunación. Siempre hay una proporción de la población que no induce una respuesta robusta de anticuerpos neutralizantes, por ejemplo, contra la vacuna. Esto sería una oportunidad para reforzar esa inmunidad para que alcance buenos niveles de protección y finalmente también para poder extender esta protección a variantes, a estas variantes de preocupación que están circulando a nivel mundial y que tenemos también circulando en Chile y que podrían, digo podrían porque se ha discutido mucho esto y es difícil de evaluarlo experimentalmente o en terreno, podrían comprometer el nivel de protección de las vacunas actualmente siendo utilizadas. Pero entonces, ¿vamos a terminar con tercera dosis, por lo que entiendo? Dadas las cosas positivas que menciona. Es posible. De ello depende también justamente los resultados que se obtengan a partir de este estudio clínico que se está realizando en Chile. Y ahí la ventaja de tener un estudio clínico en Chile con esta vacuna, porque podemos saber de primera fuente, primera mano, el comportamiento de la inmunidad en las personas vacunadas en nuestra población, sin necesidad de contar con datos de otro tipo de población, sino que sabemos de nuestra misma población cómo se comporta esta inmunidad contra la vacuna y en base a esos resultados propios nuestros, nosotros, en fondo, el país, en fondo, la agencia regulatoria puede determinar la necesidad o no de una tercera dosis. ¿Y cuándo van a estar esos resultados? Bueno, corresponde a mediados de año ya contar con esos datos. Este estudio clínico dura un año en el seguimiento de los individuos, así que durante ese año hay toma de muestras y evaluación de los parámetros inmunológicos que van arrojando estos datos que son relevantes justamente para las decisiones futuras. Ya, o sea, a mitad de año deberíamos saber ya si es que vamos a terminar con 3 dosis o no. Yo creo que podríamos tener algunos indicios, eso de ir de la mano. Hay un componente que es la respuesta inmunológica, los parámetros moleculares, el suero de los individuos vacunados, que nos da luces de lo que podría
relacionarse con protección. Pero es muy importante que vaya de la mano con los datos de efectividad que el mismo MinSal ya comunicó, ¿cierto? Casi hace un mes, y que prometió ir comunicando mes a mes respecto a la efectividad de la vacuna en función del tiempo y en función de las variantes también que estén circulando. Entonces, si vemos que en el tiempo, a pesar de una, por ejemplo, una baja en la presencia de anticuerpos neutralizantes en los otros individuos, que es normal que con el tiempo bajen los niveles de anticuerpos, porque no hay exposición, pero quedan elementos de memoria. Pues si vemos que bajan los niveles de anticuerpos neutralizantes en el tiempo, pero la efectividad de la vacuna se mantiene, no habría motivo, la verdad, para una tercera dosis. Entonces, tienen que ir de la mano, la verdad, esos análisis para una decisión informada, en fondo, y obviamente validada por la Agencia Regulatoria Nacional. Pablo, sin querer ser pesimista, pero en el fondo es una pregunta que todos se hacen cuando vemos las variantes que van apareciendo por todo el mundo. ¿Qué pasa si aparece una que escapa de la capacidad de las vacunas que conocemos hasta ahora, que en el fondo no hace efecto? ¿Qué pasaría? Bueno, hay que hacer una nueva vacuna, adaptar la vacuna a esa variante. ¿Es como partir de cero? En algunos casos va a depender de la variante, la verdad. Es posible, pongo el ejemplo de influenza. Por ejemplo, la influenza varía año a año y no es necesario que todos los años se hagan estudios fase clínica 1, 2 y 3. Ya teniendo un buen conocimiento del virus, cómo se comporta, cuáles son los elementos de la respuesta inmune que neutralizan el virus y que se relacionan con protección, uno puede olvidarse de las etapas fase 1 y 2 y en el fondo hacer una fase 3 que es de terreno, en el fondo es prácticamente una fase 4 de comportamiento de protección, simplemente ya construyendo sobre lo ya establecido, sobre la información que ya tenemos. Entonces, algo similar podría ocurrir en este caso. Todos los estudios clínicos fase 1, 2 y 3 hasta la fecha podrían servir de base como para luego simplemente ir actualizando la vacuna sin necesidad de volver a cero a estas fases clínicas que son largas. Ya, pero en el fondo tendríamos que vacunarnos todos los años, si algo así pasara. Eso está por determinarse. La verdad, yo soy más optimista en ese sentido. El coronavirus no tienen las cualidades que tiene influenza o tienen los virus de influenza. Tienen una tasa de mutación mucho menor, 10 veces menos aproximadamente. Su genoma, su material genético es un segmento, a diferencia de influenza que tiene su genoma repartido en múltiples segmentos que se pueden recombinar o se pueden combinar entre distintas virus de influenza de distintos animales, lo cual lo hace mucho más peligroso, más variable en el tiempo. Este virus está más bien limitado, o cierto modo me parece que está limitado en las mutaciones que puede sufrir. De hecho, si uno analiza las variantes a nivel mundial, ¿cierto?, que han surgido en distintos países, varias de ellas comparten mutaciones idénticas en algunas proteínas, indicando que hay una cierta convergencia evolutiva a una presión sobre, o posibilidad solamente de hacer algunas mutaciones en algunos sitios y muy acotadas para poder escapar justamente a la respuesta inmune. Este virus no tiene aparentemente, digo aparentemente porque nos ha sorprendido mucho, la libertad de mutar significativamente todos sus componentes proteicos. Pablo, pensando en el desafío que ha sido para todo el planeta el enfrentar esta pandemia, la necesidad de las vacunas, ha habido un debate constante en Chile de la capacidad que tiene el país para producir vacunas en territorio nacional. Veíamos hace unos días una noticia en que la Universidad Católica, donde tú eres académico, está en conversación con Sinovac para hacer algo conjunto. Se habla de un laboratorio acá, de ese mismo laboratorio chino. ¿En qué está eso? ¿Cuán beneficioso sería para nosotros como país? Sí, hay que indicar que hace bastante tiempo tres universidades, principalmente la Universidad Católica, la Universidad China y la Universidad de Antofagasta, han estado liderando una iniciativa de justamente restablecer capacidad de manufactura de vacunas en Chile. Chile fue pionero en manufactura de vacunas en la región a finales del siglo XIX. En la envidia de muchos otros países vecinos, producían una gran cantidad de vacunas que abastecían localmente la necesidad sanitaria de nuestra población y lamentablemente de forma paulatina se fue perdiendo inversión en ese sector. Hubieron reestructuraciones de ese organismo que hacía estas vacunas y finalmente en 2005 se dejó de hacer vacunas probablemente por un tema de costo-efectividad.
más barato comprarla afuera tal vez que producirla aquí, pero a la larga obviamente ese tipo de aproximación es más caro ante situaciones de emergencia sanitaria como la actual, donde ahora dependemos 100% de vacunas externas y no tenemos capacidad tampoco de llevar hacia la clínica de forma fácil nuestros propios desarrollos locales de vacunas, que existen muchas. Entonces, y en estas conversaciones con la Universidad Católica van a venir científicos chinos, por lo que entiendo. Claro, entonces, en ese sentido, este interés que ha manifestado Sinovac, que ha comunicado nuestro rector de la Universidad Católica, encaja muy bien dentro de esta idea de restablecer capacidades de producción de vacunas en Chile. Y por eso es muy bienvenido, porque obviamente iría de la mano con un aspecto de colaboración con la academia. Idealmente también que tenga un componente de interacción, obviamente privado, pero público también. Ojalá estuviese involucrado el Estado dentro de esa capacidad de manufactura de vacunas, y obviamente también la academia para poder contribuir con innovación, con nuevas vacunas que puedan beneficiar a la población. Así que podría beneficiar, esperamos nosotros al menos la visión de la Universidad Católica es que una iniciativa de ese tipo beneficie al país, que esté formulada de manera que sea positivo para Chile. ¿Y en qué pie quedaría Chile en eso? Pensando que si antes, cuando teníamos la producción, éramos, tú decías, la envidia de la región, ¿volveríamos a hacerlo? Si es que Sinovac puede venir con sus científicos. La verdad, Brasil y Argentina han avanzado enormemente en materia de producción de vacunas en las últimas décadas. Ellos habrán retomado partido un poquito más tarde que Chile o tal vez con menos capacidad incluso desde el comienzo, pero hoy en día superan enormemente las capacidades, en fondo, no puedo decir de Chile, porque en Chile no las tenemos, pero tienen capacidades muy robustas que les permiten a ellos abastecer grandes proporciones de sus poblaciones con vacunas esenciales. No estamos hablando de vacunas COVID, lo van a hacer también con vacunas COVID, están en eso ahora, pero con vacunas que son parte de los programas nacionales de vacunación, que son sumamente necesarias para combatir muchos patógenos y virus que nos afectan como personas. Entonces, yo creo que estaríamos mejor posicionados, nos volveríamos a insertar dentro de este mundo de las vacunas, reposicionándonos en capacidades tecnológicas del área de biomedicina que nos hace falta, porque hay mucha capacidad académica de investigación que gracias a este tipo de iniciativa podría ir materializándose. Claro, serviría el desarrollo. Pablo, se nos acaba el tiempo, pero cortito, te quería consultar a ti como experto, como doctor en ciencias biológicas, también como el director ejecutivo del estudio Sinovac en Chile, ¿cómo ves esta idea que planteó en algún momento la Organización Mundial del Comercio de liberar las patentes de las vacunas para aumentar la producción, para acelerar el proceso de vacunación en el mundo, y que Estados Unidos y la Unión Europea han dicho abiertamente que están de acuerdo con algo así? ¿Cómo lo ves tú y qué significaría algo así? Me parece genial, me parece esencial, fundamental. Es algo que se planteó muy tempranamente y que ahora está tomando fuerza, pero se planteó desde el inicio de la pandemia, que era algo que iba a ser necesario para poder dar alcance al mundo completo de las vacunas que se requieren. Hemos visto que nosotros somos muy afortunados, estamos con un avance en términos de vacunación muy envidiable por otros países. Muchos otros países en el mundial no están ni cerca del 2% de vacunación de su población. Incluso India, que es productor de vacunas y que está produciendo vacunas para el resto del mundo, vacunas, ¿cierto? Que de las vacunas famosas que están aprobadas a nivel mundial, tiene 2 y algo por ciento de su población totalmente vacunada contra COVID-19. Entonces, obviamente, sería justo que más países puedan acceder a las vacunas y obviamente la eliminación de patentes o de restricciones comerciales en sentido o facilitar ciertos aspectos comerciales en ese sentido ayuda enormemente. Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Encantado, Patricia. A todos los que nos están viendo los dejamos invitados a seguir informándose aquí en emol.com.